En este tutorial vamos a hablar sobre la interfaz de Unity. Aquí tenemos en nuestro escritorio, tenemos abierto Unity. Aunque estamos trabajando con la versión 5.1, pues esencialmente la interfaz es muy parecida a la versión 5.2, que es con la que vamos a trabajar en clase. Cuando abramos Unity por primera vez, nos encontraremos con una lista de proyectos, si es que tenemos ya varios proyectos, o la posibilidad de abrir otro, en el caso de que tengamos un proyecto grabado en un sitio que no sea uno de los que reconoce Unity por defecto, o abrir un nuevo proyecto. Es decir, que para Unity un proyecto no es más que un escritorio, o sea, perdón, un directorio. Ya veis que detrás de cada uno de ellos viene qué directorio es. Entonces, cuando nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, cuando creamos el nuevo proyecto, lo que hace Unity es crear un directorio con una estructura de subdirectorios preparado para su trabajo. Vamos a hacerlo. Vamos a decir que queremos un nuevo proyecto y vemos qué tipo de opciones nos da. Lo primero que nos pide es el nombre. Yo al proyecto lo voy a llamar prueba. Y lo segundo es dónde queremos nosotros que cree este directorio llamado prueba. Yo lo voy a hacer dentro de mi escritorio, dentro de un directorio que se llama ejemplo en Unity. Antes de crearlo, decir que tenemos la opción de decir si vamos a trabajar con un proyecto 2D o 3D. Realmente es lo mismo, solo que algunas cosas aparecen por defecto en el 2D o aparecen por defecto en el 3D, un poco distinto. Tenemos también la posibilidad de incluir ya algunos de los paquetes que lleva Unity. Aquí tenemos algunos. Aquí nos va a aparecer la lista tanto de los paquetes que él pone por defecto, o si no hemos descargado alguno de su tienda de Asset Store, pues nos aparecerán aquí. No es necesario marcar ninguno, que después se pueden incluir. Y finalmente, pues lo que nos dice es si queremos cancelar o crear un proyecto. Nosotros vamos a crearlo. Cuando creamos un proyecto, lo que hace Unity es crear la estructura de directorio, cerrar y volver a abrir utilizando como directorio por defecto el nuevo directorio creado. Antes de hacer nada, pues vamos a ver que si yo me voy ahora al escritorio, y dentro del escritorio me voy a los ejemplos en Unity, vemos que existe un directorio llamado pruebas que acaba de ser creado, y si lo abrimos, pues esta es la estructura que él tiene. Cuando nosotros trabajemos dentro de cualquier proyecto, todo, absolutamente todo lo que nosotros vayamos haciendo se grabará dentro del directorio Assets. Ahora mismo está en blanco porque no hemos hecho nada. Al abrir Unity por primera vez, pues lo que nos encontramos es con este interfaz hecho en ventanas. Se puede cambiar tanto la forma en que tienes puestas las ventanas como el tamaño de las mismas. Él lleva varias configuraciones por defecto. Si vemos aquí, me pone el layout. Él tiene varias. A mí personalmente me gusta bastante trabajar en la que tenemos ahora mismo en pantalla, que es 2x3. Bueno, le lleva también una 4 split, la que él lleva por defecto, y dos más. Y también lleva la posibilidad luego de guardar una configuración que a nosotros personalmente no. Yo en principio voy a trabajar en la configuración 2x3. Al entrar dentro de esta configuración 2x3, lo que tenemos son varias ventanas y vamos a hablar un poco de para qué sirve cada uno. La ventana superior izquierda, esta de aquí, es la ventana de escena. La ventana de escena es donde nosotros trabajamos para poner los objetos, etcétera, que van a formar parte del juego. Debajo suyo está la ventana de juego. Si nosotros ejecutamos nuestro juego, aquí abajo aparecerá el juego funcionando. Luego en estas ventanas en perpendicular son la ventana de jerarquía, la ventana de proyecto y la ventana de inspección. La ventana de jerarquía lo que hace es tener aquí qué objetos o lo que sea tenemos o vamos a usar en la escena en la que estamos. Luego hablamos sobre escena. Si veis aquí en nuestra escena, veis que hay como una especie de dibujito de una cámara y una luz. Y lo que nos dice aquí es que ahora mismo en nuestra escena tenemos una cámara y una luz. Por supuesto podemos cambiar el nombre. Podemos aquí cambiarlo y llamarlo cámara, por ejemplo. Y aquí cambiarle el nombre y llamarlo. Entonces en la ventana jerarquía es aquellas cosas que yo tengo en ese momento en mi escena del juego. Lo hablaremos un poco después. Una escena es el equivalente a un
La siguiente ventana, está aquí, proyecto, es aquellas cosas que yo tengo disponibles para poder incorporar a mi escena. Ahora mismo no tengo nada, porque no he incorporado nada. Finalmente, si selecciono cualquier objeto, la cámara o la luz, tenemos el inspector que me habla de las características de la cámara o de las características de la luz. Una vez que hemos visto esta por encima para qué sirve cada una de las ventanas, pues vamos a ir viendo en detalle el trabajo dentro de cada ventana y veremos también para qué sirve este menú de aquí arriba. Voy a empezar por el menú de arriba. Lo primero que nos encontramos es la pestaña de trabajo con ficheros, que tiene esencialmente lo que uno espera, pero tiene algo más. Como ya he comentado, un proyecto está organizado en escenas o niveles. Ahora mismo nosotros tenemos una primera escena, pero no la hemos grabado. Entonces aquí nos encontramos con que podemos abrir escenas, podemos crear una nueva escena, podemos salvar escenas como para hacer una copia, etc. Entonces, 4 primeros. Cuidado porque si no grabamos una escena, cuando nosotros cerremos un proyecto, cuando lo volvamos a abrir, esa escena la habremos perdido. Entonces lo que vamos a hacer es salvar la escena y lo vamos a llamar pues escena o nivel 1. Vamos a llamarla nivel 1. Y observamos que en el momento en que he creado mi nivel 1, aquí en las partes que yo tengo disponibles para trabajar dentro del proyecto, pues me aparece el nivel 1. Si abriéramos nuestro directorio, el que teníamos antes, el escritorio, y nos vamos a, por ejemplo, en Unity y a prueba, veremos que dentro de Asset está mi nivel 1. Todo lo que se va creando, todo lo que se va guardando dentro de el proyecto, pues aparece siempre dentro del directorio correspondiente. Tenemos una escena muy sencillita en la que solamente tenemos una luz y una cámara. Si nosotros abriéramos el nivel 1, pues nos volvería a poner la cámara y la luz exactamente como la hayamos guardado. Entonces estos 4 primeros son para trabajo con escenas. Estos 3 siguientes pues son para trabajar con proyectos, para hacer un nuevo proyecto, o sea, una nueva carpeta, para abrir un proyecto o para guardar nuestro proyecto. Que deciros que en general no hace falta guardar el proyecto porque el proyecto conforme vamos trabajando se va guardando eso. Con respecto a la parte esta de aquí, Build Setting, Build and Run y Building Cloud, es para crear ejecutables. Algo más, pero conforme vayamos trabajando a lo largo del curso, hablaremos un poquito más de lo que es hacer un build, pero porque veáis un poco la estructura, vamos a abrir. Vemos que nos sale un menú en el que decimos, en primer lugar, nos dice qué niveles queremos incluir. Nosotros ahora mismo, si decimos ninguno, nuestro juego estaría vacío. Así que lo que vamos a hacer es añadir nuestra escena y ahora mismo pues lo que nos dice es que el juego incluiría esta primera escena. Aparte de eso, nos pregunta para qué queremos exportar. Podemos querer exportar para trabajar en red, para trabajar con PC, Mac, Linux, etc. iOS, Android, BlackBerry, Tizen, que la verdad no sé ni lo que es, Windows Store, Windows Phone 8, WebGL, Samsung Televisión, Xbox One, Play 3, la PS Vita, Play 4. Como vemos, no todos están disponibles. Por ejemplo, si yo digo que quiero trabajar para la Play 4, pues me dice que no tengo licencia, tendría que comprarla. Si quiero trabajar para Windows, pues por ejemplo, pues me voy aquí, PC, Mac o Linux, y me dice si quiero Windows, Mac o Linux, y dentro de eso pues puedo elegir, si estoy en Windows, arquitectura 32 o 64 bits. Si yo ahora quisiera crear el ejecutable, pues le daría a Build y él crea un ejecutable. Build and Run lo que hace es crear el ejecutable y además ejecutar. Y Player Setting pues son para cambiar algunas configuraciones de usuario a la hora de crear el juego. Ya lo veremos más. Entonces, con esto hemos terminado, digamos, el primer bloque de fichero, trabajo con escenas, trabajo con proyecto o creación de ejecutable. Con respecto a Edit, no lo vamos a ver en detalle, esencialmente pues lleva también más de lo que uno se imagina, porque lleva lo típico de un Edit, o sea, el undo y el redo, el cut, el copy y el paste, duplicar y delete,
seleccionar frames, etcétera. Yo me voy a ir a la parte del final, que es esto de aquí, que son configuraciones del juego. Project Setting, cuál va a ser el input, cómo trabajo con Tags and Layer, trabajo con audio, trabajo con física, la calidad, etcétera. También permite emular trabajo en red, aunque nosotros en la asignatura no lo vamos a ver, emulación de gráficos y snap para poner los objetos que se ajusten bien a nuestra registro. El tercer elemento del menú, Assets, es para trabajar con los elementos del juego. Los assets son todo aquello que vayamos a incluir al juego. Son un asset es, por ejemplo, un script, un asset es un modelo 3D, un asset es una imagen. Entonces, aquí va a permitir crear cosas, vemos las cosas más o menos que puede crear. Él puede crear, por supuesto, carpetas, puede organizar, puede crear scripts, puede crear scripts en C#, en Java, puede crear shaders. Trabajo con prefabs, que ya lo veremos más adelante lo que es, trabajo con materiales, etcétera. Podemos ir creando cosas y él, conforme las creemos, pues las va a ir incluyendo aquí. Por poner un ejemplo sencillo, imaginemos que vamos a programar en C#, nosotros le podemos decir que queremos que cree un script en C# y inmediatamente, como vemos en la carpeta de assets, de cosas disponibles, pues nos aparece un programa que nosotros podemos renombrar, por ejemplo, como no sé, prueba. No lo abro, pero indudablemente, como nos imaginamos, pues en la carpeta, bueno, si lo vamos a abrir, en la carpeta, como vemos, pues ya tenemos disponibles tanto el nivel como un archivo de C#. Cuando lo seleccionamos en el inspector, lo que aparece es el código. Dentro de Asset, aparte de poder crear nuestros propios assets, tenemos la posibilidad de importar un asset, por ejemplo, una imagen que nos haya gustado, pues la podemos importar, o podemos importar paquetes completos. Unity lleva algunos prehechos, lo pongo aquí, lleva para trabajo en juegos 2D, lleva paquetes de cámaras, de personajes, de técnicas de input de varias plataformas, efectos, distintas cosas, ya lo iremos usando. Aparte de eso, también me permite exportar un paquete, de forma que si yo hay cosas que voy a utilizar en varios juegos, pues puedo exportarlos como un paquete personalizado y luego importarlo. A la hora de importarlos, como vemos, pues aquí tenemos la opción de importar un paquete el que nosotros queramos. Select Dependencies, ya lo veremos más adelante, Refresh, esencialmente el resto pues es bastante más técnico, por lo pronto no lo vamos. En la parte de Game Object es para incluir cosas en nuestro juego, en nuestra escena. Ahora mismo solo tenemos una luz y un cubo. Pues aquí en Game Object me permite incluir cosas, que ya lo iremos viendo poco a poco, pero en principio permite incluir un objeto vacío. Los objetos vacíos son muy importantes a la hora de hacer juegos, sirven como elementos de control o bien para organizar. Podemos crear un objeto vacío que sea padre del objeto, que sea hijo del objeto que tengamos seleccionado. O podemos añadir objetos 3D. Los objetos 3D que lleva son los básicos: cubos, esferas, cápsulas, cilindros, planos y quads. Ragdoll para hacer efectos de un personaje que se muere. Y también permite incluir terrenos, árboles, zonas de viento y texto 3D. Porque veamos solamente lo más básico, vamos a abrir un cubo, por ejemplo. Y como vemos, en cuanto hemos creado, le hemos dicho que nos añade un cubo, él nos añade un cubo a la escena. Lo incluye dentro de las listas que están disponibles en la escena y lo pone aquí en el centro. Vemos que, aunque está aquí, no aparece dentro de los assets. No está, este cubo lo hemos creado en nuestra escena, pero no es una pieza que creamos que vamos a utilizar en otra escena, entonces no lo vamos a poner en la lista de objetos que queremos poder utilizar en otras escenas. Si lo que queremos es que este cubo, tenerlo disponible para usarlo rápidamente y hacer copias suyas en distintas escenas, etcétera, lo que hay que hacer es arrastrarlo a la lista de cosas que queremos tener disponibles. Aquí nos aparece un cubo, que es una copia de este. No sé si lo hemos observado, pero además aquí aparece en azul. Está diciendo que este cubo de aquí realmente es una copia del que tenemos disponible. Los demás no son copias de cosas que tenemos disponibles y por tanto lo deja en negro. Bueno, aparte de crear objetos 3D, pues por supuesto permite crear objetos 2D, esencialmente es un sprite, permite crear distintos tipos de luces, direccionales, de punto, etcétera, ya veremos de ellas. Permite crear
zonas de audio, permite crear elementos para hacer el interfaz gráfico, sistemas de partículas o cámaras. El resto de las opciones son cuando tenemos objetos seleccionados para conseguir que un objeto sea padre de otro, para dejar de ser padre, etc. Vamos a por el siguiente elemento del menú, que son las componentes. Para eso es más fácil seleccionar un objeto. Cuando vemos un objeto seleccionado, vemos que aquí a la derecha en el inspector las características del objeto aparecen separadas como en zonas distintas. Cada una de estas zonas es lo que se llama una componente. Este objeto tiene, vamos a ir minimizando para que se vea mejor. Ahora mismo este objeto que nosotros tenemos, pues nos dice que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 componentes. Aparte de eso, a los componentes a un objeto se le pueden añadir o quitar componentes, y de eso se ocupa esta parte del menú. Aquí tenemos todos los tipos de componentes que hay, ya lo iremos viendo. Con respecto a ventanas, pues permite pasar entre ventanas, una vez más otra forma distinta de ver los distintos layouts que tenemos para poner las ventanas y las posibilidades de incluir ventanas que ahora mismo no están abiertas. Finalmente, en la parte de ayuda pues tenemos sobre Unity, qué tipo de licencia estamos usando. Estamos usando la licencia libre. Tenemos acceso directamente al manual de Unity o a la referencia para hacer programas, y acceso pues a forums, etc. Por lo pronto no nos vamos a meter en esta parte. Hemos visto un poco la idea básica de cómo funciona este menú y vamos a ir viendo lo demás. Vamos a empezar por esta parte de aquí, que estamos viendo, y vamos a ir viendo para qué sirve cada cosa. En primer lugar, la parte esta de esto que parece una mano, una cruz, etc. Si nosotros seleccionamos un cubo en la escena, se selecciona haciendo clic con el botón izquierdo, lo habitual, pues tenemos varias opciones. Esta parte de aquí nos dice qué queremos hacer con el objeto. Por un lado, podemos no querer trabajar con el objeto. Si le damos a la mano, vemos que aquí ya no, el objeto, aunque está seleccionado, no tiene nada. Eso quiere decir que si yo pincho y muevo, lo que estoy haciendo no es trabajar con ese objeto, sino trabajar con toda la escena. Muevo la escena. Si lo que quiero es mover el objeto, yo pincho en la cruz, y ahora si muevo, pues lo que hago es mover ese objeto, no toda la escena, sino mover solo el objeto. Cuando hablemos más de la escena veremos cómo formas de moverlo, pero que nos hagamos una idea que sirve. Este de aquí sirve para mover, este de aquí sirve para girar el objeto, este de aquí sirve para cambiar el tamaño, y esta es otra forma de cambiar el tamaño, pero con un mayor control, de forma que permita pues, ajustarlo. Sobre la parte de pivotes y sobre global, solamente comentar lo que son. Cuando tengamos un objeto, sobre todo cuando tengamos un objeto importado desde Blender, hay que distinguir entre lo que es el centro del objeto y el pivote del objeto. Un ejemplo. Imaginemos que nosotros tenemos una puerta. Aunque ahora mismo voy a coger y voy a eliminar este objeto. Y voy a crear otro objeto que tenga un mínimo de forma de puerta. Imaginemos que esto es nuestra puerta. Entonces, como vemos, el centro de la puerta pues, está justo en el centro. Pero cuando lo importemos de Blender, seguramente el pivote alrededor de lo que se hacen los movimientos, lo pondremos aquí en el pico. ¿Para qué? Pues para que cuando yo gire la puerta, lo vemos ahora mismo, la puerta gira alrededor del centro. Y cuando abrimos una puerta, realmente la puerta gira alrededor del borde de la puerta. Entonces, hay que distinguir entre el sitio, que es el centro natural del objeto, y el sitio alrededor del cual queremos que el objeto se mueva, que es lo que se llama el pivote. Aquí podemos elegir entre que los movimientos se hagan alrededor del centro o alrededor. Con respecto a la parte de global, es decir, que existe global local, cuando hablemos de sistema de referencia, pues ya hablaremos de esa parte. Esta parte de aquí es para controlar el juego. Nosotros podemos, ahora mismo tenemos un juego muy soso, solamente tenemos una luz, tenemos una cámara y tenemos un cubo con forma de puerta. Bueno, pues de todos ya eso es un juego. Yo puedo, si le doy a play, entro en modo juego. Eso no quiere decir, obviamente, la puerta no hace nada, pero si la puerta tuviera cualquier otro tipo de componente, ya veremos cómo se hace esto. Voy a añadirle, por ejemplo, le voy a decir que se comporte, que tenga gravedad.
En el momento en que yo cojo aquí y le doy a play, entramos en modo juego y como vemos, pues el objeto se cae tanto en la pantalla de juego como en la pantalla de edición. Para salir de modo juego, se vuelve a pulsar en el mismo icono. Este es para pausar y este es para ir frame a frame para hacer una parte de Cuando tengamos muchos objetos, Unity permite trabajar por capas. Y esto es esta parte de aquí, ya hablaremos más en detalle. Esto ya lo hemos visto. Y esta parte de aquí pues es para trabajar con cuentas, si es que tenemos distintas cuentas. Ahora mismo estamos con mi usuario. Como ya hemos visto esta parte, ya habéis visto, esto es para elegir cómo estamos haciendo, trabajar con escenas, mover objetos seleccionados, girar o cambiar el tamaño. Esto es para elegir entre centro y pivote, y esto, si tenemos un objeto seleccionado, pues me va a permitir trabajar a nivel global. Vale, vamos a la primera ventana, que es la ventana de escena. La ventana de escena tiene objetos. Esos objetos, a la hora de movernos, nosotros podemos movernos, y para hacerlo se hace con el botón. Si no tenemos esto seleccionado, esto de aquí, pues a pesar de todo podemos mover la escena, y se hace con el botón central del ratón. Unity utiliza ratones de 3 botones o 2 botones de rueda, que es lo mismo, y con el botón del centro, si movemos la rueda adelante y atrás, se hace zoom. Si lo dejamos pulsado y movemos, pues ya vemos que movemos la escena. Si en vez de eso pulsamos el botón derecho y movemos, pues lo que hacemos es el giro alrededor del punto central de la escena. Entonces, repito, zoom adelante y atrás en la rueda central del ratón. Si la pulso, la rueda central, y muevo, lo que hago es mover la escena, y con el botón derecho pues hago giro. Aparte de eso, aquí tenemos esta parte de aquí que permite trabajar de forma un poco más sencilla. Lo que permite es ver la escena desde cualquiera de los puntos, digamos, principales, o sea, desde el eje X, vista lateral, desde el eje Y, o sea, vista desde arriba, desde el eje Z, o sea, vista frontal, o bien, en vez de desde la dirección del eje X, pues desde el eje X, pero desde el otro. Decir que hay algo más, que es el cuadradito este de en medio. Si vemos aquí abajo pone perspectiva, así ponemos, veis que aquí pone perspectiva. En edición podemos trabajar con cámaras en perspectiva o con cámaras semisométricas, y ese cambio se hace dándole al botón, al cuadradito este central. Vamos a ver que ahora un poquito mejor, a ver, que sea más fácil darle. Vale. Veis que pone perspectiva. Cuando yo le doy, pasa a isométrica. La diferencia fundamental perspectiva e isométrica es que en perspectiva los objetos más lejanos se ven más pequeños. Ya veis que aquí, aunque son todas líneas paralelas, estas líneas de los cuadrados en principio deberían de medir lo mismo, conforme nos alejamos todos van midiendo cada vez menos, mientras que si lo ponemos en isométrica, pues todos miden lo mismo. A mí personalmente me resulta más cómodo trabajar en modo perspectiva. Una vez que sabemos movernos por nuestra escena, vamos a ver algo más sobre las escenas. Antes que nada, este botoncito de aquí, que tiene así como unas líneas, que me da la opción de maximizar la ventana para trabajar de forma más cómoda si estoy en modo edición, o quitar la maximización. O también la posibilidad de tener varias pestañas abiertas a la vez. Por ejemplo, imaginaros que por lo que sea a mí me interesa tener a la misma vez aquí, pero yo trabajo mucho con el inspector, por ejemplo, y me gustaría tener aquí la ventana de inspector. Pues yo puedo aquí abrir, decirle que quiero añadir un tab, es decir, que quiero un inspector, y aquí, como veis, pues dentro de la misma tengo ventana escena, ventana inspector. Si selecciono la pestaña, puedo cerrarla. Y puedo hacer algo más. Si pulso sobre la pestañita esta de aquí y arrastro, puedo sacar fuera esta pequeña ventana. Como vemos, pues lo que he hecho es hacer que esto esté totalmente libre. Si tuviera dos pantallas, pues podría tenerla en una pantalla distinta. Una vez que la he sacado, lo que pierdo es la configuración. Para volver a la configuración inicial, pues vuelvo a decirle que quiero mi configuración 2x3 y ya está. Más cosas sobre la escena esta fundamental, la pantalla esta fundamental, y es, nosotros lo estamos viendo en modo sombreado, que quiere decir, estamos viendo los objetos y a los objetos le estamos viendo las sombras, pero lleva bastante más opciones. Aunque lleva muchas, nosotros vamos a ir solo a lo básico, que son estas tres iniciales, que son
modo sombreado, modo wireframe, que quiere decir que solo vemos un esquema de cómo son los objetos, para tener una idea más global de lo que está pasando, o incluso las dos a la vez, sombreada y wireframe a la vez, de forma que vemos tanto el objeto con sus sombras como cómo es la malla con la que estaríamos trabajando. Excepto en casos excepcionales, que haya demasiados objetos en pantalla y tal, lo normal es trabajar en modo sombreado, y estas opciones por lo pronto pues no las vamos a ver. Lo siguiente, si queremos trabajar en modo 2D o 3D, por defecto está en 3D porque nosotros le dijimos que íbamos a hacer un objeto 3D. Si nosotros cambiamos de opinión y decimos que queremos hacer un juego 2D, si le damos a 2D, pues sabemos que la imagen ya no es como antes y lo que pasa y ya no me ha desaparecido esta parte de aquí, y es porque estoy trabajando en un entorno 2D, estoy viendo mi objeto visto desde una posición fija, esencialmente. Podemos volver a 3D. El botoncito este de aquí de la luz es para que, incluso si no hubiera luz en pantalla, vamos a coger la luz y vamos a quitarla. Entonces nosotros podemos elegir tener una iluminación falsa, entre comillas, de forma que, aunque no haya mucha luz en la pantalla de juego, si lo veis, la pantalla de juego se ha quedado con muy poca luz. Sin embargo, yo puedo elegir entre que la luz siga siendo, o sea, como la de la pantalla de juego, o bien como si estuviera todo muy bien iluminado, aunque aquí no tenga luces, porque para editar me venga mejor. Vamos a volver a poner una luz. Vamos aquí, luz. Esto es para si queremos que haya audio o no haya audio. Y esta parte de aquí para si queremos ver o no aspectos de tipo decorativo. El skybox, el horizonte este que estamos viendo, el cielo. Si lo vemos pues en la ventana de edición, pues estamos viendo el horizonte. Si por lo que sea nos molesta, pues podemos decirle que no queremos ver el horizonte. Si nuestro juego, que ahora mismo no tiene efectos de niebla o bien destellos o bien materiales animados, pues también podemos elegir verlo o no verlo. La parte de gizmos, pues la parte de gizmos es la siguiente. Hay objetos como por ejemplo la cámara, que son objetos importantes, y como no tienen ninguna forma especial, pues es lo que hace es poner un dibujito donde estaría la cámara para ayudarnos. Eso es lo que es un gizmo. Entonces nosotros podemos elegir qué gizmos vemos o no vemos. Incluso el tamaño del icono. Ya vemos que se puede hacer un dibujo más grande o más pequeño. Podemos elegir que nos enseñe el grid este para que nos ayude a poner objetos o que no nos lo enseñe. Y un buscador. Si nosotros sabemos que estamos buscando la cámara, pues nosotros podemos decir que queremos ver cámara, y si lo vemos, pues lo que hace es cambiar el brillo de forma que en el fondo solo nos está enseñando la cámara. El resto de los objetos está, pero si lo vemos aquí, hace una especie de filtro. Solo nos enseña la cámara y el resto de los objetos aparecen como un poquito difuminados, un tipo de iluminación distinto para ayudarnos. Bueno, pues con respecto a la pantalla de escena, pues nada más que decir. Vamos a la parte de juego. Vamos a la ventana de juego. Aquí tenemos nuestra ventana de juego aquí abajo. Empezamos por Free Aspect, que es qué aspecto queremos que tenga nuestro juego. Él por defecto lo deja libre, que quiere decir que no pone ninguna configuración especial. A la hora de editar está muy bien, pero cuando vayamos a hacer un juego realmente uno debe pensar el tamaño de pantalla que va a tener después y trabajar dentro de una pantalla parecida. Aquí tenéis los formatos más usuales, el 5.4, el 4.3, el 16.9 o el ejecutable por defecto, 1024x768. Se puede incluir formatos nuevos, ponerle un nombre y luego grabarlo. Vamos a dejarlo por lo pronto. Bueno, vamos a ver que veáis, ¿no? Si veis aquí está diciendo, esto sería la parte de pantalla que luego estaría en nuestro juego. Es interesante porque si no te puedes encontrar con que el juego parezca que está muy bien, pero si lo vemos, pues esta parte de aquí luego pues no estaría en nuestro juego y debemos ser conscientes que vamos a ver en el juego ahora. Aparte de eso, pues nos encontramos una opción de si queremos que cuando pulsemos a play esta ventana se maximice o no, si queremos quitar el sonido. Tenemos también la posibilidad de que nos enseñe estadísticas. Vamos a ponerlo en, a decir que sí queremos que nos enseñe estadísticas, y vamos a entrar en modo juego para eso un pelín mejor. Vamos a maximizar para que veamos mejor lo que está pasando. Aquí nos da información. Quizás la más interesante ahora mismo es que nos da los frames por segundo. Aquí lo tenéis. Estáis trabajando ahora mismo entre 80 y 90 frames por segundo. Vamos, da más información. Vamos a quitarlo. Nos da también el maximizar.
Y por defecto los gizmos estos que aparecen en edición en la pantalla de juego no aparece, pero si por lo que sea queremos verlos le podemos dar y ya vemos que también en la pantalla de juego nos aparece. Cuando estemos jugando también nos va a aparecer. Por supuesto cuando se crea el ejecutable pues ya nos aparecen estos gizmos. Y esta pequeña opción que es otra vez maximizar, añadir ventanas. En general la ventana de escena y la ventana de juego pues van muy ligadas. Deciros que en la pantalla de juego el punto de vista no se puede cambiar porque el punto de vista es siempre el punto de vista de la cámara principal. Para que nos hagamos una idea, además, cuando seleccionamos la cámara principal, aquí en pequeñito nos aparece un preview para que nos hagamos una idea de qué es lo que estaríamos viendo desde esa cámara, que si lo veis pues corresponde con lo que estaríamos viendo en la pantalla de juego. Vámonos a la siguiente, jerarquía, cosas que tenemos disponibles en nuestra escena, ya lo hemos comentado. Tenemos disponible la cámara, el cubo y la luz direccional ahora mismo. Para seleccionar cualquier objeto se puede seleccionar tanto aquí en escena como aquí. Este es más cómodo. Pulsando se puede cambiar el nombre. Por ejemplo, luz, cubo, pues dándole 2 veces, lo podemos llamar cubo. Si además le damos a un objeto 2 veces haciendo doble clic, pues lo que hace es no solo selecciona, sino que además me centra en el objeto. Bueno, ahora mismo estamos centrados en la cámara, si le doy 2 veces pues me centra en el objeto que tengo. Aparte de eso, pues aquí tenemos el menú de siempre, maximizar, añadir pestañas. Aquí tenemos un buscador, igual que funciona igual que este, exactamente igual. Y también la posibilidad de crear objetos, exactamente lo mismo que teníamos aquí, pues la posibilidad de crear un objeto vacío, un objeto 3D. Es un menú un pelín más sencillo que el de aquí, que aquí incluía también toda la parte de hacer padre, etcétera, y aquí pues lo tenemos solamente lo que es crear. Una cosa interesante sobre este menú, bueno, vamos a hacer dos cosas interesantes. Una es que dando con el botón derecho pues salen unas opciones y quizás la más habitual pues es la de directamente poder duplicar. Pues si queremos 2 cubos, podemos duplicar. Si no decimos nada, recibe el nombre del mismo, el mismo nombre del objeto con 1. Aquí tenemos cubo 2, podemos duplicar y tenemos nuestro cubo 3. También, a no ser que digamos algo, pues los cubos los crea en el mismo sitio. Entonces, aunque parezca que no, vamos a moverlos. Como veis, pues efectivamente tenemos 3 cubos. Aquí están viendo la pantalla de juego. Y aquí es donde tenemos dos observaciones sobre este menú que son bastante útiles. Lo primero, cuando hay muchos objetos, aquí puede quedar demasiado grande, aunque la pantalla es grande, puede quedar ser excesiva la lista, entonces se puede agrupar. Y eso es una de las opciones para lo que sirven los objetos, objetos vacíos. Podemos crear un objeto vacío, lo vamos a llamar lista cubos. Creía que estaba escribiendo lista cubos. Que nos sirva como una especie de carpetas, que nos sirva para ordenar. ¿Y eso cómo lo hacemos? Seleccionamos los otros 3, ¿vale? Y sin más arrastramos y como vemos queda como si fuera una carpetita que podemos abrir y cerrar para tener acceso a nuestros cubos. Ahora, además, si yo selecciono un cubo, puedo seleccionar un solo cubo, o bien puedo seleccionar la lista y selecciono los 3 cubos a la vez. Y eso es porque arrastrar encima realmente lo que hace es emparentar. Si yo arrastro el cubo 3 encima del cubo 2, lo que estoy haciendo es que el cubo 3 sea hijo del cubo 2. Emparentar es muy fácil y desemparentar también, solo arrastrar fuera o donde quiera. Entonces los objetos vacíos los utilizaremos bastante para organizar nuestro trabajo. Vamos a nuestra siguiente ventana, a la ventana de proyecto. Dentro de la ventana de proyecto, pues lo primero que tenemos, como siempre, una posibilidad de bloquear. Y aparte de eso, pues la posibilidad de maximizar, añadir ventanas. Aquí tenemos algo más, que es la posibilidad de trabajar a una o a 2 columnas. En principio lo pone a 2 columnas, veis la diferencia. La segunda columna que aparece aquí, está aquí, lo que hace es tener un acceso a una especie de menú de favoritos. Si aquí, como veremos, ahora lo veremos, se puede organizar por carpetas, pues tenemos la estructura de carpetas. Ya es una cuestión de gusto que nos guste trabajar con una columna o con 2. Y aquí tengo todo lo que está disponible en carpeta de ASI. Aquí vamos a intentar ser muy ordenados. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar aquí, pues ya nos damos cuenta de que seguramente vamos a tener una lista de niveles,
vamos a tener una lista de scripts, vamos a tener una lista de objetos. Pues aquí en crear permite, aparte de crear otro tipo de cosas, lo primero que permite es crear carpetas. Cuando yo creo una carpeta, por ejemplo voy a llamarla carpeta niveles, ya vemos lo que os decía antes, y aquí esto lo que aparece es la estructura de directorio. Yo tengo la carpeta asset y dentro la carpeta de niveles. Dentro de mi carpeta que creo Unity para hacer el juego, pues ya vemos que ha aparecido esta carpeta de niveles. Se puede también crear aquí. Yo, por ejemplo, quiero una carpeta de scripts, por ejemplo, yo puedo ir aquí, decir que quiero crear una nueva carpeta, se llama script. Le damos a aceptar, volvemos a nuestro Unity y vemos que efectivamente da igual si la carpeta la hemos creado dentro o fuera, permite trabajar en cualquiera de los dos sitios. Nos faltaría una nueva carpeta o una tercera forma de hacerlo, ya hemos visto que se puede hacer aquí, se puede hacer también con el explorador, y otra posibilidad es en esta parte de aquí con el botón derecho crear carpeta, crear una carpeta de objetos. Entonces, razonable pues pensar que esto debería de ir en la carpeta de script, esto debería ir a la carpeta de niveles, esto debería ir a la carpeta de niveles y esto debería ir a la carpeta de objetos. Es conveniente tener muy ordenado a nivel de carpetas, subcarpetas, etcétera, para que luego no nos perdamos. Aparte de eso, aparte de poder crear carpetas, pues permite crear igual que arriba, pues scripts, materiales, ya iremos. Lleva un buscador, por supuesto, y lleva más cosas. Lleva la posibilidad de buscar por tipo. Búscame, por ejemplo, todos las escenas. Pues nos dice que tenemos esto. O, aparte de buscar por tipo, también puede buscar por etiqueta. Pues sabemos que había algo, no sé, pues se pueden etiquetar. Ya veremos ahora cómo se hace, se puede etiquetar y tú puedes buscar todos los, por ejemplo, que tenemos malos, y a los malos, distintos tipos de enemigos, los llamamos malos y le ponemos una etiqueta malo. Bueno, te permite buscar por etiqueta y decir, bueno, dentro de las etiquetas que tienes disponibles, búscame todos los objetos que están etiquetados como malos, o añadir algo a favoritos, o salvar, ¿vale? Los favoritos, creo que iba a ser favoritos, pero es salvar la búsqueda para otras, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto cómo se organiza el proyecto, ya también hablaremos de la estructura recomendada para poner aquí y por supuesto pues se permite cambiar el tamaño para que las carpetas salgan más o menos grandes a nuestro gusto. Vamos a la última parte del interfaz, que es la parte del inspector. Vamos a seleccionar un objeto, por ejemplo de mi lista de cubos voy a coger mi cubo original y como os comentaba, pues aquí aparece las propiedades. Un objeto tiene propiedades y además de propiedades tiene componentes. Vamos a empezar por las propiedades. Cuanto a las propiedades, pues lo primero es que un objeto se puede poner y quitar. Si lo veis, lo que en el fondo estamos haciendo es que esté activo o no esté activo. Dentro de mi juego, aunque aquí esté un cubo, este cubo es como si no existiera. Eso es cómodo, por ejemplo, para cosas que en un momento dado queréis que aparezcan. En un momento dado, pues queréis que si hay una llave, pues en ese momento aparece un portal. Bueno, pues tiene el portal puesto en su sitio, por el motivo ya sabemos dónde está, y lo único que hay que hacer es activarlo. Se puede hacer a nivel de código, por supuesto, o dando al botoncito este, pues hacemos que el objeto aparezca y desaparezca dentro de nuestro juego. Al lado está el nombre, aquí también le podéis cambiar el nombre, poner pues, cubo, por ejemplo, cubo nuevo. En el momento en que cambiáis el nombre aquí, pues también cambia el nombre en la parte extra de jerarquía. Esto de aquí, que pone estático, lo que es para iluminación. Ya hablaremos cuando estemos hablando de esto. Y hay distintos tipos de estático. También hablaremos por lo menos de algunos de ellos. O por lo menos del básico. Esencialmente un objeto estático es un objeto que no va a cambiar a lo largo de todo el juego y por lo tanto lo que se hace es iluminarlo una vez para siempre y no tener que estar luego teniendo que iluminarlo en tiempo real. Aquí lo que decíamos de etiquetas. Él lleva una serie de etiquetas que considera que son las más habituales, etiqueta jugador, etiqueta cámara, etcétera. Entonces nosotros a cualquier objeto, ahora mismo nuestro objeto no tiene etiquetas, pero podemos asignarle una etiqueta. Un objeto solo puede tener una etiqueta.
En caso de que trabajemos por capas, que vayamos a trabajar por capas, también podemos decir este objeto a qué capa pertenece. Él ahora mismo está por defecto, está en la capa por defecto, pero podemos asignarle a alguna de las capas que él considera por defecto normales, capa agua, capa interfaz gráfico, etcétera, o añadir nuestras propias capas y luego trabajar por capas. Bueno, aquí tenemos las propiedades del objeto. Si está activo o no, el nombre, si es estático para técnicas de iluminación, si tiene etiqueta o si está en alguna capa o consideramos que está en la capa por defecto. Todo lo que aparece, cualquier objeto que tengamos, la pinchemos y lo vemos, esta parte es común, incluido el objeto, el empty. Bueno, vamos a los componentes. Las componentes son partes del objeto que pueden estar o no estar. Vamos a coger un cubo y vamos a ver las partes que él ha considerado razonable que estén. Vamos a empezar con la primera, con el botoncito este se abre o se cierra el contenido. La primera parte es el transform. El transform es la información sobre dónde está el objeto, qué tamaño tiene el objeto y cómo está girado el objeto. Ahora mismo nuestro objeto está justo en el origen. Aquí tenemos la posición del objeto. Dentro del transform, lo primero es la posición, que nos dice que está en el 000. Si nosotros cogemos el objeto y lo movemos, como en tiempo real, dependiendo de lo que mueva, si lo muevo en el eje X, pues se mueve en el eje X, se mueve en el eje Y. Hay una cosa que en la escena se me ha olvidado comentar, las flechas estas sirven para mover en los ejes. Si nosotros seleccionamos el cubo y pinchamos en la flecha azul, en el eje Z, pues movemos en el eje Z, si pinchamos aquí en el eje X, si pinchamos aquí en el eje Y, si queremos hacer un movimiento libre, pinchamos en el centro y movemos. Entonces en tiempo real pues vemos lo que está pasando. Y también podemos hacerlo aquí, si queremos que nuestro objeto vuelva al origen. Claro, con las flechas es complicado, es mucho más fácil ir aquí y decir que queremos que vuelva a estar en el 0, 0, 0. Aquí volvemos a estar en las mismas, vamos a dejarlo todo a 0, y es los giros alrededor de los ejes. Si nosotros pinchamos, vemos cómo se ve bastante claro, aquí que podemos girar alrededor del eje X o alrededor del rojo, fijaros dónde está el eje X, que iría aquí para adelante, ¿no? Entonces yo puedo hacer este tipo de giro. Y ya veis cómo en tiempo real aquí me está diciendo cuánto estoy girando. Si quiero devolverlo, pues digo que 0. También puedo girar alrededor del eje Z. De hecho, le doy mal. A ver, ahora. Es que giro alrededor del eje Z o giro alrededor del eje Y. O si tengo claro lo que quiero girar, pues lo puedo escribir directamente. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero girar 90 grados, pues me voy aquí y mi objeto gira 90. La tercera parte es el tamaño. Y pasa exactamente lo mismo. Si yo cambio el tamaño, puedo cambiarlo por eje o libre, como lo van a ver. O puedo hacerlo aquí. Por ejemplo, si quiero que mi cubo vuelva a su tamaño original, pongo todo a tamaño 1 y vuelvo a tener mi cubo que es de tamaño 1. Hacernos una idea también que cuando estoy hablando de un cubo de tamaño 1, lo que quiere decir es un cubo que mide 2 de largo. 1 es, vamos a ponernos en vista frontal, aquí. 1 es lo que mide de aquí hasta aquí. Visto desde arriba, si vemos el grid, se ve más claro que nosotros lo que estamos es cubriendo, ¿lo veis? 2 cubos. El cubo tiene 2 de ancho. 1 esencialmente es 1 metro. Es una buena idea hacerse desde el principio una idea de los objetos. Para si hacemos, por ejemplo, un jugador, pues hacer una idea de que va a tener unos 2 metros de alto y cosas así. Esta componente, que es la componente transform, también la llevan todos los objetos. Donde está la cámara, donde está la luz, donde están los cubos, incluso los empty, pues también tienen sus propiedades. ¿Sirve para algo? Sí. Si yo cojo mi empty, por ejemplo, a ver, que lo vea que están los 3 cubos, si yo cambio el tamaño del empty, como los objetos están emparentados, cambio todos los objetos de la lista. Bueno, pues ese es el primer componente y como veis, pues por ejemplo, el empty solo tiene esa componente, que es la componente transform. Y podemos quitarla. En principio, aquí dentro, aparte de eso, y aparte de poder minimizar o maximizar, aquí tenemos un par de opciones. Una es un acceso a la referencia, a una ayuda sobre esa componente, y luego aquí a la derecha pues tenemos una opción que permite reset, volver a los valores por defecto. Lleva normalmente la opción de quitar
la componente, añadir la componente, pegar la componente. En el caso del transform es la única componente que no se puede quitar, y si lo veis, pues aquí no está quitar componentes. Vamos al cubo para que veáis que puede haber más. Aquí tenemos una primera componente, el transform, ya hemos visto lo que es. Vamos a abrir la segunda componente. En este caso, la segunda componente lo que dice es cuál es la malla, cuál es el objeto. Esta componente lleva una malla, que es la que hace que tenga forma de cubo. Y aquí tengo su nombre, el nombre de la malla es malla, y aquí al lado tengo una posibilidad de elegir distintas mallas. Aquí lleva las mallas que él lleva por defecto, aunque se llame cubo. Si yo elijo que la malla sea la esfera, pues como vemos nuestro objeto, pues ahora aparece una esfera. Se puede cambiar la malla también en pantalla a nivel de código, dejar la opción de un cubo. Y las opciones son las mismas, ayuda, y aquí tenemos esto, solo que aquí sí está la opción de que esta se puede quitar. Obviamente si la quitamos, esto ya no tiene malla, por lo tanto no sé. Con respecto a las demás, pues aquí tenemos un colisionador para que detecte si chocamos con él o no. Tenemos la opción de renderizar o no el objeto. Tiene varias opciones, pero si yo lo que hago es quitarla, pues ya veis que el objeto, aunque tenga malla, no se renderiza, está aquí, pero no lo veo. Es una forma de hacer fácilmente visible e invisible. Lleva una componente de material, que ya veremos ese, y la que añadí yo, que es una componente tipo rigid body, que es para que se comporte según las leyes de la física. O sea, la que hacía que cayera el objeto. Si acordáis, si le damos al play, esto cae, y eso se debe a esta componente. Fijaros cómo, si voy a coger mi cámara, en el modo superior, aquí tengo mi cámara, quiero que se vean más cubos, voy a coger aquí para que se vean los tres cubos. Si entro en modo play, ya veis que los tres se caen, y es porque los tres tienen componente, o sea, si veis, este tiene un componente rigid body, este tiene un componente rigid body. Si por ejemplo el cubo 2, este de la izquierda, cojo y le quito el componente, ya veis que este se puede quitar, quito, y le doy a play, los otros dos se caen y este no, porque la componente que hacía que se cayera no está. La idea es que estas componentes permiten construir y manejar los objetos de forma muy modular. Por separado, trabajo el material, trabajo si quiero que tenga física o no tenga física, si quiero que se vea o no se vea, qué tipo de malla quiero que tenga, etc. Y por supuesto, aparte de las que tiene, ya habéis visto que se pueden quitar, pues se pueden añadir más componentes. ¿Cómo puedo añadir más componentes? Pues puedo, bueno, se me ha olvidado, obviamente si una componente está ajustada a vuestro gusto, podéis copiarla y luego pegarla en otra. Pues tiene al final la opción de añadir componentes. Y aquí tenéis pues las componentes principales, la iremos viendo a lo largo del curso, hay muchas, pero componentes de malla, componentes de efectos, componentes de física o de física 2D, de navegación para hacer algoritmos asterisco y cosas por el estilo, de audio, de renderizado, de layout, mezcla de cosas, animaciones, terrenos, etcétera, eventos para trabajo en red, interfaz gráfico, para añadirle scripts, nuevo script. La diferencia entre estos dos es que script te permite acceder a los que ya tienes. Aquí existe uno que se llama prueba C, que no tenía nada, pero ahí estaba. Y el nuevo script, que lo que hace es crear un script nuevo. Si yo le doy, dice, oye, dime qué nombre quieres ponerle y en qué lenguaje. Aunque ya os comenté que lleva 3 lenguajes, C#, Java y Vue. En la última versión, a partir de la 5.1, por defecto solo aparecen ya C# y JavaScript. Si no queremos nada, el cancel es darle aquí, nos volvemos para atrás y dando fuera pues nos encontramos con que ya no tenemos control. Esto es casi todo, pero falta una componente más, que es esta de aquí abajo, esta parte así rectangular, que es la consola, es donde nos aparecen los errores. De todas formas se puede acceder. Cuando uno tiene aquí ventana, aparte de eso, pues tenemos acceso a ventanas que no están aquí abiertas. Por ejemplo, la consola está aquí al final, se puede abrir con Control-Shift-C y nos sale una consola en la que nos salen los mensajes de error, nos dice todo tipo de información sobre cómo está funcionando nuestro juego. Para terminar, si vemos aquí este asterisco, lo que nos está diciendo es que nuestro juego ha sido cambiado. Realmente lo que nos está diciendo es que ha sido cambiada la escena. Entonces vamos a terminar solo viendo una chispita más sobre escenas. Vamos a guardar nuestra escena y vamos a ver cómo hacer una nueva escena. Y vamos a crear una nueva escena, vamos a grabarla y vamos a ver cómo se pasa de una escena a otra. Entonces hacer una nueva escena es muy sencillo. Vamos aquí, tenemos una nueva escena. Aquí nos aparece
que el nombre por defecto de escena. Si hubiera habido ya una escena, esto se llamaría escena 1. Y nos dice que esta escena, una vez más, solo tiene una cámara. Cuando crea una nueva, solo tiene una cámara y una luz direccional. Esto cambia, pero por supuesto las cosas que tenemos disponibles no. Solo seguimos teniendo las mismas cosas disponibles, tanto si estamos trabajando en la escena 1 o en la 2. Podemos, por ejemplo, nuestro objeto, nuestro cubo, lo mostramos aquí, y también lo tendremos dentro de esta escena 2. Si yo quiero ahora guardar la escena 2, salvar como. Recordad que si no la guardáis, luego no vais a tener acceso a ella. La voy a guardar ya en su sitio, dentro de niveles. Tenemos nivel 1, pues aquí yo la voy a guardar como nivel 2. Entonces yo tengo dos escenas y yo puedo trabajar en ellas. Sencillamente, si le doy ahora a nivel 1, ya vemos que tenemos la escena anterior con mi cámara, mi luz y mi lista de cubos. Y si le doy a nivel 2, pues estoy trabajando en esta escena que tenía solo un cubo. Lo normal para empezar a trabajar, si se tiene clara la estructura, pues es empezar con una lista de escenas que se correspondan a los niveles del juego, incluyendo también una escena de menú, etcétera. Y este mecanismo tan simple de pinchar sobre las escenas pues nos permite ir trabajando, ir saltando de escena a escena e ir trabajando en la que queramos. Luego, cuando estén ya terminadas esas escenas, nos vamos a la parte esta de construir el juego. En nuestro caso, como solo tenemos una, le diremos que queremos los dos y ejecutaremos. Decir que la escena por defecto, la primera escena que aparece en el juego es la que tenemos aquí. Y como vemos la tenemos aquí numerada, 0, 1, etc. Si nosotros creáramos ahora mismo el juego empezaría en el nivel 1. Si quisiéramos que empezara en el nivel 2, lo único que hace falta es moverlo para arriba y ya sabéis que el primero que aparezca aquí pues va a ser el primero que va a ejecutarse. Y con esto pues damos por terminado este primer tutorial.